Buenos días. Hoy nos encontramos para trabajar dentro de tu libro de razonamiento verbal un tema que quizá ya lo has escuchado anteriormente o es nuevo para nosotros, pero tenemos más o menos la idea de qué o en qué consiste una tesis o un argumento. Es la lectura crítica, tesis y argumentos en la asignatura de razonamiento verbal con quinto año secundario. Está en la página 163 de tu libro. ¿Sí? Ok, si nos damos cuenta, ahí vemos teóricamente definiciones o conceptos. Yo lo he tratado de resumir para que tú tengas una idea más acertada acerca de lo que es tesis y argumento. Sí, siempre cuando nosotros hablamos o nos dejan un trabajo sobre argumentar o sobre realizar un argumento de lo leído, de una obra o sobre cualquier otro punto, ¿verdad? A veces no sabemos ni cómo empezar o no tenemos idea cómo hacerlo. Y creemos que argumentar es transcribir todo lo que leemos de esa obra o de esa lectura, ¿no? Y pues que el trabajo ya queda hecho, ¿verdad? Pues no, cuando nosotros argumentamos, es decir, sirve para demostrar con razones, con ideas firmes y acertadas lo que nosotros estamos diciendo o lo que queremos comprobar, ¿verdad? Pero para tener una idea más clara acerca de lo que es tesis y argumentos y luego desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu libro, vamos a hacer la definición a continuación en la pizarra, ¿sí? Dice, aprendemos. Los textos argumentativos tienen una estructura clara que permite que el lector pueda seguir con facilidad lo que se expone. ¿Es verdad? Cuando nosotros hablamos sobre textos, nosotros tenemos ideas diversas. ¿Qué es un texto narrativo? ¿Qué es un texto informativo? ¿Qué es un texto descriptivo? ¿Un texto argumentativo? ¿No? ¿Un texto demostrativo? Bien, y cada uno de ellos tiene una definición clara, una definición precisa. Por ejemplo, el texto descriptivo es aquello que nos sirve o nos permite describir de una manera detallada, ¿no? Continua, algo que observamos, ya sea un paisaje, un personaje, un animal, ¿no? Una persona. Mientras que el texto narrativo, ¿para qué sirve o qué es lo que nos entrega o nos muestra? Hechos narrados, contados en primera o tercera persona, ¿verdad? De un acontecimiento ocurrido en un tiempo, en un lugar determinado. ¿A quién? A unos o a un personaje, ¿no? Cuando hablamos sobre el texto, por ejemplo, informativo, sirve, como dice su propia palabra, para informar. En este caso, los argumentativos tienen una estructura clara, que es argumentar, es decir, afianzar, ¿no? Lo que tú estás dando a conocer o nos estás contando. Dice que permitirá que el lector pueda seguir con la facilidad lo que se expone. Claro, o sea, ver la idea más clara. ¿Qué más dice? Por eso siempre incluyen una presentación para mostrar el tema sobre el que se va a argumentar. La exposición de los hechos fundamentales junto con la presentación de la tesis, la argumentación que apoya esa tesis y la conclusión que se resume la teoría expuesta. ¿Es verdad? La tesis mayormente, ¿para qué es o para qué lo utilizamos? Es afirmar. Y el argumento son las razones que van a permitir afianzar o reforzar esa afirmación. A ver, vamos a ver a continuación. Dice, ¿qué es una tesis? Siempre nos hacemos esa pregunta, por eso le he colocado en una nube, ¿verdad? ¿Qué es una tesis? A ver, vamos a ver. Siempre la escuchamos y mayormente cuando terminamos una carrera profesional y para poder extraer o sacar nuestro título, a veces tenemos que presentar tesis, ¿no? Y pues, ¿cómo se realizará una tesis? Ese es un proceso que luego pues tú lo irás conociendo, porque tampoco nadie te lo va a enseñar, sino tú lo tienes que ir aprendiendo de a poco. Pero en este caso vamos a definir qué es una tesis, ¿sí? Dice, es la afirmación que sintetiza el punto de vista u opinión del autor del texto. ¿Qué más podemos decir? Una tesis es un juicio que trata de expresar la verdad sobre una persona, problema o situación determinados. Claro, la tesis
Es decir, primero, ¿qué hace? Es todo un paso, plantea todo un problema, ¿no? Luego lanza alternativas de solución para al final expresar la verdad del porqué del problema, ¿sí? Bien, continuamos. Ahora veremos qué es un argumento. Cuando hablamos sobre el argumento podemos definir qué son las razones o las premisas con las que quiere demostrarse la verdad de la tesis expresada. ¿Qué más podemos decir? Normalmente son asumidos como verdades de las que puede deducirse la verdad de la tesis. Entonces, la tesis afirmar y el argumento son las razones con las que demostramos la verdad de la tesis que estamos expresando o que se expresa. ¿Sí? Ok, bien, seguimos. Ejemplo, dice, Mariano está enamorado de Lorena. Esa es la tesis. Afirmación directa que quiere explicar la conducta de Mariano. ¿Qué más? Esto puede verse en que siempre la llama y le envía regalos. Además, Mariano está extraño, distraído, suspira por nada y cada vez que ve, ella se acerca, se hace el desinteresado y hasta puedes notarlo un poco nervioso. Argumentos, ¿cuáles serían? Las razones que de ser ciertas hacen bastante probable la tesis, ¿verdad? ¿Cuál sería la tesis? El estar enamorado. ¿Quién? Mariano. ¿Y cuáles serían los argumentos? Las acciones que realiza Mariano que demuestran de que está enamorado de esa persona, ¿no? Es decir, por ejemplo, wow, papá nos regaló una pelota y eso me sucedió a mí en mis tiempos de colegio. Hace poquito. Bien, me regaló una pelota de cuero, ¿verdad? Magnífico. Yo la llevaba todos los días, o mejor dicho, todas las veces, un día a la semana que nos tocaba educación física. Pero ¿qué pasa? Que al salir del colegio, un amigo viene, me la quita de las manos y la patea fuerte. La pelota, o la fuerza con que la pateó fue tan fuerte que buscamos la pelota casi una hora por los techos de los vecinos, por las calles del pueblo donde vivo, pero nunca la encontramos. Llego a casa y mamá me pregunta, ¿y la pelota? Yo le digo, la tiene mi amigo. ¿Y por qué? Porque en la tarde vamos a jugar. Bien. ¿Qué hice ahí? Mentir para que no descubrieran de que la pelota se perdió. Pero ¿cómo llegaron a descubrir? Porque me sentía nervioso, asustado, que a la hora que llegara papá me preguntara o mamá le contara que yo no había llevado la pelota que había sacado para educación física. Entonces, ¿cuál era ahí o cuál sería la tesis ahí? La pérdida de la pelota. ¿Cuál sería el argumento? De que mamá se diera cuenta que yo he perdido la pelota por mi nerviosismo, porque estaba asustado, porque ya eran las 10:30 de la noche y la pelota no estaba en casa, porque no podía dormir, ¿me entiendes? Entonces, aquí con estos ejemplos y como el que vemos en la pizarra, podemos nosotros darnos cuenta que las razones, el argumento, son las razones de una manera cierta, ¿no? Y que hacen bastante notable lo que en este caso la tesis sería la pérdida de la pelota. En el caso de Mariano, el estar enamorado de Lorena. ¿Sí? Ok, muy bien, continuamos entonces. Reconocimiento de la tesis. ¿Cómo nosotros reconocemos la tesis dentro de un texto? Dice, entre los indicios que pueden ayudarnos a reconocer en un texto cuál es la tesis que se defiende, se encuentran los siguientes. 1. La tesis es una opinión y por tanto puede ir introducida por las mismas expresiones que sirven para introducir las opiniones. Seguimos. A mi juicio, desde mi punto de vista, en mi opinión, o yo creo que, ¿verdad? Esas serían en este caso, los inicios o las expresiones que sirven para introducir las opiniones. ¿Sí? Seguimos. 2. La tesis suele ocupar en el texto una posición destacada. Por lo general se sitúa al comienzo del texto como punto de partida o bien al final como conclusión. 3. La tesis constituye una idea principal a la que quedan subordinados los argumentos como ideas secundarias. Y 4. La tesis está sustentada por una serie de argumentos
la presencia de los argumentos implica pues la de la tesis. ¿Sí? Ok, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer mientras tú vas sacando tu libro? En la página número 165 desarrollaremos los textos que están ahí. ¿Sí? A ver, muy bien, de esa manera te pido. Bien, ¿ya la tienes? ¿Listo? Ok. Bien. Dice, resolviendo en clase. Aquí si tú te das cuenta, tenemos varias lecturas. No las vamos a leer todas porque, pues, de una u otra manera se verá cansado. O nos cansaremos. Vamos a leer algunas y desarrollaremos también algunas. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Luego el resto ya tú la lees o lo desarrollas en casa con más calma. ¿Sí? A ver, dice, resolviendo en clase, página número 165 del libro Razonamiento Verbal de quinto año secundario. Lee cada texto y responde, teniendo en cuenta que lo que vamos a desarrollar es quizá dentro de las interrogantes marcar lo que es una tesis o el argumento del texto. ¿Sí? A ver, dice, pero para poder desarrollar esto vamos a afianzar un poco nuestros conocimientos. Recordamos, ¿qué era la tesis? Es la afirmación que sintetiza el punto de vista u opinión del autor del texto. ¿Y qué eran los argumentos? Las razones o las premisas con las que se quiere demostrar la verdad de la tesis expresada. ¿Sí? Ok. Ahora sí, dice, texto 1. Lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años no es la obra de un solo hombre, por malvado que éste haya sido. Tampoco es responsabilidad de una mafia, por organizada que ésta haya estado. Si Montesinos y su red criminal pudieron corromper a todo un país, es porque ya había algo latente y podrido en nuestra sociedad. Recordamos aquí un poquito. ¿Saben quién es Montesinos, verdad? ¿No? Dice, la mentira, la hipocresía, el afán de orden al costo de la pérdida de libertades, el deseo desmedido de dinero fácil y abundante, eran rasgos que más o menos soterrados estaban presentes en nuestros militares, empresarios, periodistas e incluso personajes del espectáculo. Recuerdo mucho, porque esto es algo real, cuando se descubrieron los famosos Vladivideos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, hubieron muchas personas involucradas, como lo acaba de mencionar el texto, periodistas, militares, empresarios, personajes de la farándula, ¿no? O del espectáculo, que se vieron pues ahí involucrados, y que esta persona pues grababa, ¿no? Los grababa, y que al ser descubierto pues fueron llamados. ¿Y por qué? Porque era pues una corrupción que se estaba realizando, ¿no? ¿Qué más dice? Montesinos y Fujimori pues son dos personajes que existen, ¿no? Que en un tiempo causaron o fueron pues personajes políticos dentro de la historia de nuestro país, ¿verdad? Y que pues hoy en día cada uno está cumpliendo una condena por las acciones realizadas, ¿no? Dice, Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano que parece decir la ley es para los tontos, ¿verdad? Miren, qué fuerte, ¿no? Pregunta número 1. ¿Cuál sería la tesis del autor? Recordando que la tesis es la afirmación que sintetiza el punto de vista o el punto o la opinión del autor del texto. Dice, A. La responsabilidad de la corrupción en el Perú no la tiene nadie. B. Montesinos y Fujimori se aprovecharon de la ignorancia del Perú. C. Lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. D. Montesinos y Fujimori son unos aprovechadores que nos vieron la cara. O E. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees que de estas 5 alternativas, bueno, 4, porque la E es ninguna de las anteriores, es la tesis del autor según el texto que nosotros hemos leído? A ver, vamos a leerlo una vez más para sacar nuestra conclusión. Dice, lo que ocurrió en el Perú en los últimos años no es la obra de un solo hombre, por malvado que éste haya sido.
Tampoco es responsabilidad de una mafia, por organizada que está y Estado. Si Montesinos y su red criminal pudieron corromper a todo un país, es porque ya había algo latente y podrido en nuestra sociedad. La mentira, la hipocresía, el afán de orden al costo de la pérdida de libertades, el deseo desmedido de dinero fácil y abundante, eran rasgos que más o menos soterrados estaban presentes en nuestros militares, empresarios, periodistas e incluso personajes del espectáculo. Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano, que pareciese o que parece decir la ley es para los tontos. Entonces, ¿cuál sería la tesis aquí según las alternativas que nos presenta el texto? A. La responsabilidad de la corrupción en el Perú no la tiene nadie. B. Montesinos y Fujimori se aprovecharon de la ignorancia del Perú. C. Lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. D. Montesinos y Fujimori son unos aprovechadores que nos vieron la cara. O en ninguna de las anteriores. Yo pienso que está, según lo que nosotros hemos leído, entre la B y la C. Montesinos y Fujimori se aprovecharon de la ignorancia del Perú. Sí, puede ser uno, ¿verdad? Porque siempre lo hay en todo lugar. Aquellos que se creen los más vivos, los más sabios o los más inteligentes que otros. Pero sin embargo no se dan cuenta que a veces el pueblo, ¿no?, pensante, analiza, ve las cosas de otro punto de vista, ¿no?, más crudo, por lo que vive, por lo que se vive. Mientras que aquel que tiene el poder o economía, lo hace y lo ve todo de una manera muy superficial, ¿verdad? Entonces, y la C dice, lo ocurrido en nuestro país es consecuencia del mal estado de nuestra sociedad. Si nosotros realmente analizáramos las cosas, ¿no?, como ciudadanos, como buenos peruanos, creo que no hubiera político alguno, personaje político, que tratara de vernos, pues, ¿no?, la cara, por decirlo así, en nuestro lenguaje cultural, ¿verdad? Vámonos ahora por lo que estamos próximos a vivir, las elecciones electorales. ¿Cuántos volverán a salir a la calle a hacer campaña y que dentro de su campaña vienen las mentiras de por medio? En algunos, obviamente, algunos grados de verdad, pero en otros, en su mayoría, pues prometen muchas cosas y al momento o a la hora de llegar a donde ellos realmente anhelaban, se olvidan de las promesas. Y eso ocurre en todo lugar. Dos cosas: o es que la política corrompe al ciudadano o al hombre, o es que el afán del poder hace que el hombre se vuelva amnésico, de verdad, y que olvide todo lo prometido, ¿no? Entonces, ¿cuál sería? ¿La B o la C? Porque no creo que encontremos la respuesta en la A, donde dice la responsabilidad de la corrupción en el Perú no la tiene nadie. Tampoco iremos por la vida buscando un culpable de lo ocurrido. A veces las cosas las tenemos tan claras delante de nosotros, como se dice en nuestro lenguaje popular, delante de nuestras narices, que no nos damos cuenta, y sin embargo seguimos cayendo en el meollo. ¿Y cómo se nos llaman cuando tropezamos más de una vez con la misma piedra? Masoquistas, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a marcar. Yo creo, en este caso nos inclinamos por la B. Si tú crees que hay otra respuesta según tu punto de vista, yo la sé. ¿Sí? Cuando hablamos de política, cuando hablamos de corrupción, cuando hablamos de acciones, de valores, de religión, el tema es extenso, es amplio y nunca tiene un fin. ¿Por qué? Porque son acciones del día, ¿no? Son actuares del ser humano, ¿no?, del día a día. Bien, entonces, ¿cuál marcamos? La D. 2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa el argumento central del texto? Cuando hablamos del argumento decíamos que son las razones o las premisas con las que quiere demostrarse la verdad de la tesis expresada. Si decimos que nuestra tesis fue que Montesinos y Fujimori se aprovecharon de la ignorancia del Perú, entonces vamos a ver: A. Los peruanos no creen en la existencia de una ley.
B. Solo desde el gobierno se puede lograr una organización tan perversamente eficiente como la mafia montesinista. C. La corrupción no tiene nada que ver con los individuos, así con la sociedad y la cultura. D. Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano. O E. Ninguna de las anteriores. A ver, yo pienso que por la tesis que hemos marcado, la respuesta sería aquí la D, ¿verdad? De que Montesinos y Fujimori no hicieron sino aprovechar esa funesta cultura del peruano. Claro, mayormente de aquellos que siempre creemos en una promesa. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos aquí la respuesta. ¿Cuál es la primera? En la 1 la B y en la segunda la D, ¿verdad? Ok. 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría más el argumento del autor del texto? A. En todos los momentos de la historia del Perú han existido empresarios, militares y artistas honestos. Sí los hay. Hay gente honesta, ¿no? Gente clara, gente que le gusta luchar, gente que le gusta ir por la vida haciendo las cosas claras, ¿no? Obviamente que aquel que hace las cosas bien siempre van a intentar de traerlo abajo, sacándole mentiras, perfilándolo de una u otra manera, pues un ser corrupto. Pero sin embargo los que son, ellos viven una vida, vamos a decirlo así, superficial, limpios, según ellos, ¿verdad? Bien, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones debilitaría más el argumento del autor del texto? A. En todos los momentos de la historia del Perú han existido empresarios, militares y artistas honestos. B. Si Montesinos no hubiera ordenado filmar sus videos, nunca nos habríamos enterado de toda la corrupción del régimen. C. La suma de empresarios, políticos y personas destacadas que participaron en la corrupción solo es un pequeño número de la población. D. Durante el gobierno anterior al de Fujimori existía una corrupción menos espectacular pero más generalizada en todos los ámbitos del país. O E. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál es? Para mí es la D. Si Montesinos no hubiera ordenado filmar sus videos, nunca nos habríamos enterado de toda la corrupción del régimen. Es verdad. Sí. ¿No? Así como estos Vladivideos que salieron, hay muchas personas que de una otra forma también intentan llegar a la verdad, pero como le dije, hay muchas cosas que pues son más fuertes a veces que la verdad. Que al final sí, la verdad sale a la luz, tarde o temprano. Dicen, no, las mentiras tienen patas cortas, pero hay mucha gente que de una u otra manera políticamente pueden hacer daño a nuestro país. ¿Sí? Ok, seguimos entonces. A ver, entonces el texto 1, la respuesta es la B, en 2 la D y en 3 la B. Texto número 2, dice, ¿qué nos dice el texto número 2? Siempre habrá algún inocente a quien culpar. Solo depende del momento y del grupo que amanece aquel que tenga el poder. Los grupos elitistas temen perderlo y que otros accedan a él. Antes fueron los cristianos en Roma, después los judíos en Alemania nazi, luego los japoneses a finales del siglo XX, ahora los musulmanes. ¿Entendiste el texto? Vamos a volverlo a leer. Dice, siempre habrá algún inocente a quien culpar. Es verdad, siempre hay alguien a quien echemos o le vamos a echar la culpa de nuestras acciones erradas, de nuestras malas acciones. Es que en verdad tenemos todavía ese ladito cobarde. Si hacemos una travesura, por decirlo, en el salón de clase, no, yo no fui, fue él. A veces agarramos hasta el más pasivo, por decirlo así, por no utilizar la palabra tonto, ¿verdad? Al más tranquilo, al más callado, al que sabe que no se va o no puede defenderse. ¿Por qué? Porque con un perfil de matón, sabes que pues puedes pegarle en todo en cualquier momento, ¿no? Entonces dice, solo depende del momento y del grupo que amanece aquel que tenga el poder. Los grupos elitistas temen perderlo y que otros accedan a él.
Antes fueron los cristianos en Roma, después los judíos en Alemania nazi, luego los japoneses a finales del siglo XX y ahora los musulmanes. La pregunta dice, la tesis del autor del texto es A. Cada vez que el grupo dominante siente amenazado su poder, culpa a un inocente. Puede ser que sí. B. El mal siempre existirá y los poderosos lucharán en su contra infructuosamente. C. Pueblos como el japonés han sido acusados injustamente de encarnar el mal. D. El ser humano busca siempre un inocente a quien culpar, o en ninguna de las anteriores. La D, pues, cae en una verdad. Siempre buscamos a quien culpar, como lo dije, de nuestras malas acciones. No, yo no fui, fue él, hasta en casa. No hiciste lo que mamá te ordenó. Ah, no, yo lo iba a hacer, pero fulano fue. O rompiste un vaso. No, yo no fui, fue fulano. Y utilizamos a veces al hermano más pequeño, ¿verdad? O el grande utiliza al más pequeño. Bien, entonces, ¿cuál es la tesis del autor según el texto? Para mí, o marcamos, es la A. Cada vez que el grupo dominante siente amenazado su poder, culpa a un inocente. Es verdad. A veces se le llaman las famosas cortinas de humo. Muy bien, para que mientras ocurre o sacamos algo, un pantallazo, no se sabe lo que puede estar pasando con otras, ¿no? Con otras cosas. ¿Sí? Ok. 5. Dice, señala cuál es el argumento central del texto anterior. A. El hombre siempre buscará en su entorno cuál es su temor más profundo. B. El hombre es cobarde por naturaleza. Eso hace que culpe a otros de sus propias incapacidades. C. Los grupos que concentran el poder temen su pérdida y a la posibilidad de que otros también tengan poder. D. Los grupos de poder carecen de la fortaleza que da el consenso. Eso hace que teman la posibilidad de que otros grupos alcancen el poder. O E, más de una es incorrecta. Para mí es la A. ¿Cuál es? El hombre siempre buscará en su entorno cuál es su temor más profundo. Es verdad, sí. Ahora nos vamos al texto número 3. Dice, la más inesperada y truculenta consecuencia de la evolución del arte moderno es que ya no existe un criterio objetivo que permita calificar o descalificar una obra de arte, ni situarla dentro de una jerarquía. En la actualidad, todo puede ser arte y nada lo es, según el soberano capricho de los espectadores, elevados al nivel de árbitros y jueces que antaño detentaban solo ciertos críticos de elevada formación estética. ¿Cuál es la tesis? O mejor dicho, ¿qué pretende la tesis del autor aquí en este texto? A. Criticar y juzgar a quienes hablen de arte sin conocimiento. B. Señalar la difícil situación que atraviesa el artista hoy en día. C. Sostener la carencia de un criterio objetivo con el cual juzgar el arte de nuestros días. D. Plantear la necesidad de asumir un juicio, ya que el arte lo es todo y también es nada. O E. Todas las anteriores. ¿Cuál es la A? Para mí, criticar y juzgar a quienes hablen de arte sin conocimiento. Porque dice, es muy poco de verdad hoy en día personas que aprecian la belleza de un arte, ¿no? Ya sea en una pintura, ya sea en una composición, en una canción, ¿no? En un trabajo, ¿verdad? Son muy pocos. Simplemente que hacen, lo miran y punto. Por ejemplo, eso ocurre, ¿no? Con todo lo que nuestros antepasados han hecho. ¿Qué hace el hombre de hoy? No le importa, lo malogra. Pero si supieran cuánto significado tiene ese objeto, o esa pintura, o esa imagen, ¿no? O ese lugar, ¿verdad? Bien. 7. El argumento en el que se sustenta el autor del texto es: ya no existen criterios para sostener que algo es arte. B. Ya no hay criterios de arte profesionales que puedan determinar qué es arte. C. En la actualidad todos los espectadores fungen de jueces estéticos y ya no un grupo de críticos especializados. D. El arte moderno ha entrado en decadencia y ha perdido
todo estándar de calidad que le permita determinar que es arte o más de una es incorrecta. Para mí es la B. ¿Qué dice la B? Ya no hay críticos de artes profesionales que puedan determinar qué es arte en sí. Muy bien. Seguimos. Texto 5. Dice, ¿qué nos dice el texto 5? La globalización funciona acertadamente en algunos aspectos, pero en otros, como la distribución, por ejemplo, es poco efectiva. Según la BBC, es un estudio que es el primero de este tipo. Se analizó los depósitos de basura de 2.138 hogares en Inglaterra y Gales, y allí se comprobó que los alimentos que más comúnmente terminan en los basureros son las verduras, las frutas y el pan. ¿Y por qué? Porque hoy en día no comemos verduras, no se come o no estás acostumbrado a comer fruta, mucho menos pan. Dice, según el RUAD, esto podría evitarse si la gente planeara, almacenara y manejara mejor su alimentación. En total, cada año se desperdician 4 millones de toneladas de comida, el 20% de las cuales termina intacta en el basurero. Irónico mundo este en el cual hay desnutrición y tuberculosis por doquier. Es decir, también nos vamos a hacer esta pequeña comparación. En nuestro Perú, la comida es riquísima. De repente te gusta otras cosas extranjeras, pero yo amo en lo personal la comida peruana. Pero sin embargo, el sentir o el comer ese pollito a la brasa, las papas fritas, el arroz, tu guisado, echarle sus condimentos o tu rico chicharrón, engorda. Y el comer demasiado lo que te gusta, incluso hasta los chocolates, te producen ¿cómo se llama esto? Que te hace aumentar la grasa. ¿Cómo se llama? Colesterol, la famosa diabetes, ¿verdad? Y luego te prohíben te prohíbes de comer muchas cosas. Entonces, ¿cómo disfrutaríamos lo rico de nuestro país? ¿No? Bien, dice entonces, a ver, señala la tesis del texto. Pero para poder explicar o poderlo entender primero, te preguntarás, profesor, ¿qué es la BBC o qué es el RUAD? Bien, la BBC es la Corporación Británica de Radiodifusión y el RUAD es una producción acreditada responsable a nivel mundial. ¿Qué son estas? Si no me equivoco, creo que son empresas o entidades que protegen el medio ambiente, es decir, inspeccionan y certifican de que las cosas de una u otra manera pues sean seleccionadas y sean enviadas a distintos lugares o distintas empresas para luego pues mediante un proceso transformarlas en otra cosa, es decir, ¿cómo se le llama esto? Rehacerlas, ¿verdad? Es por eso que si tú te das cuenta, hay muchas personas que van y recolectan las botellas de plástico. ¿Por qué? Porque ellos luego, ¿qué hacen? La trituran, ¿no? la vuelven pequeña y la llevan pues a esos lugares que de una otra manera compran, ¿no? A las chatarrerías, incluso a las cosas metal, ¿verdad? Entonces eso, luego son llevadas, son juntadas de acuerdo a la calidad y llevadas a distintos lugares donde luego son procesadas, es decir, derretidas, ¿no? Y pues de eso construyen otras cosas, ¿sí? Y pues de esta manera, gracias pues a estas empresas, se puede de una otra manera luchar contra muchas cosas que pueden ser perjudiciales para nuestro mundo, como por ejemplo la debilitación o la destrucción de nuestras capas de ozono, que es muy importante y ellas nos protegen ¿de qué? De todo lo que pues, los rayos del sol nos pueden provocar en nuestra piel, como el famoso y conocido cáncer de antaños que es esta enfermedad, ¿sí? Pero bien, a ver, no nos salimos del tema y nos centramos aquí. Dice, entonces ya sabemos que es la BBC, que es la Corporación Británica de Radiodifusión, y el RUAD es
la producción acreditada responsable a nivel mundial. Bien, dice, señala la tesis del texto. A. Los datos de la BBC demuestran que en Inglaterra se generan demasiada basura. B. La globalización funciona bien en algunos niveles, pero en otros no. C. Podría evitarse el desbalance económico si recicláramos con más efectividad. La globalización deja olvidada a mucha gente que no puede adaptarse al modelo neoliberal. ¿Cuál es para mí? Yo he marcado la A. Los datos de la BBC, que es de la Corporación Británica de Radiodifusión, demuestran que en Inglaterra se genera demasiada basura, sobre todo por los desperdicios de alimentos intocables, ¿verdad? Y así hay personas en esos lugares, como también en los nuestros, donde pues a primeras horas del día van, ¿no? Se introducen en ese muladar para poder extraer incluso algo para comer y sobrevivir. Miren, a pesar de que somos ricos en productos aquí en nuestro país, todavía hay la necesidad de podértelo llevar a la boca. ¿Y qué tienes que hacer? Pues ir y escarbar, como los limpiamundos, a quienes le llamamos, ¿no? Esos animales que vuelan todo el tiempo por el cielo, que son los gallinazos para poder alimentarse. ¿Sí? Ok, entonces, ¿cuál es la respuesta para mí? La A. Los datos de la BBC demuestran que en Inglaterra se genera demasiada basura. Siguiente, dice, señala el argumento central del texto. A. La BBC siempre ha sido una fuente de información de calidad. B. Los alimentos deberían ser reciclados. C. Los datos citados por la BBC demuestran que la comida se desperdicia en Inglaterra y Gales. D. El desperdicio de comida debería detenerse y esta debería redistribuirse, o en una de las anteriores. ¿Cuál es? Siento que es la A. La BBC siempre ha sido una fuente de información de calidad. Claro, la que siempre va a estar ahí como una entidad o como una empresa que siempre nos va a decir lo que es lo verdadero, ¿no? Entonces vamos a marcar la A. Muy bien. Y en el texto 4 dice, tomar el toro por las astas significa enfrentar un problema a pesar de las múltiples consecuencias que podría ocurrir. Aquí tenemos que descubrir o sobre todo descifrar qué significa tomar al toro por las astas. Dice, es asumir la necesidad de derribar aquellas murallas que nos detienen en la pedregosa ruta que nos conducirá hasta nuestras metas, algo que todos debemos hacer. Muy bien, muchas veces hemos escuchado este dicho, ¿no? O esta frase. Vamos a ganar. Para eso tenemos que tomar el toro por las astas. ¿Qué quiere decir? Adelantarnos, atacar, no por el lado más débil, quizá, o por lo que nosotros podemos imaginarnos que el contrincante o el lado opuesto va a hacer o puede hacer. Por ejemplo, vamos a ver ahora, en esto de las campañas políticas, ¿no? Dos candidatos. Uno quiere llegar a un pueblo y ofrecerle muchas cosas, pero el otro sabe que si hace lo mismo suena reiterado. Entonces, ¿qué hace? Mientras este promete, el de aquí lo realiza, lo hace. ¿Te das cuenta? Entonces quiere ganar ya de antemano, ¿qué? Campo, espacio y gente. ¿Sí? Bien. A ver, dice, el texto anterior aboga por A. Identificar muchos de los problemas que se nos presenten una necesidad prioritaria para el logro de lo propuesto. B. Mostrar que el enfrentar los problemas que se nos presentan es una necesidad prioritaria para el logro de lo propuesto. C. Recoger opiniones sobre los problemas graviantes de la sociedad contemporánea. D. Hacer hincapié en la necesidad de reconocer que el camino a nuestras metas está lleno de piedras. O E. Más uno incorrecto. Para mí es la B. Mostrar que el enfrentar los problemas que se nos presentan es una necesidad prioritaria para el logro de lo propuesto. Bien, aquí entonces yo marco la B. Muy bien. De esta manera entonces es como nosotros hemos terminado la lectura y darle respuesta a las preguntas que nos piden los ejercicios de la página número 165 de Resolviendo en Clase. ¿Qué es lo que te toca hacer ahora a ti? Sabemos que el tema que hemos trabajado en esta mañana ha sido tesis y argumento. Muy bien, ahora tú vas a resolver de la página número 168
hasta la 174. De la 168 hasta la 174. Vas a leer con bastante cuidado, interés, cada texto. Son pequeñitos cada texto, y vas a, según todo lo aprendido o lo estudiado, marcar las respuestas de las alternativas, o mejor dicho, marcar las respuestas de las preguntas que ahí te piden. ¿Sí? No olvides, por favor, ya sabes cuál es el proceso. Una vez que lo desarrollas, le tomas foto, la envías a mi correo, y así estamos cumpliendo con lo solicitado, que son presentar las tareas. ¿Sí? Muy bien, gracias. El tema que trabajamos, lo repito una vez más, fue tesis y argumento. Nos vemos la próxima. Que tengas buen día y a cuidarse bastante. ¿Sí? Chao.